El millonario se queda helado al ver a la niña humilde salvar a un niño de un coche en llamas. Alejandro manejaba su deportivo negro con el ceño fruncido, atravesando las avenidas brillantes de una ciudad partida en dos, rascacielos de cristal y oro a un lado, casuchas de tablas y cartón al otro. Nada podía sorprenderlo hoy, o eso pensaba. De repente una explosión de luz naranja y humo grueso le golpeó la vista. Delante, un auto estallaba en llamas. El calor era tan intenso que parecía rodear la calle entera. Un chillido pequeñito, casi ahogado, llegó a sus oídos. Dentro, atrapado, un niño pequeño lloraba, envuelto en el fuego que devoraba el coche. Alejandro frenó bruscamente, las manos temblándole, el corazón le golpeaba fuerte, aplastándole el pecho. ¿Qué hacer? El silencio y el miedo lo congelaron. Todo a su alrededor se volvió una película lenta, donde solo él quedaba inmóvil, paralizado por la escena infernal. Entonces, como un relámpago en la tormenta, apareció Valentina, una niña de unos 9 años, con ropa raída y ojos más grandes que su rostro, que no dudó un segundo. Sin pensarlo, arrancó corriendo hacia el fuego, esquivando el asfalto caliente y las miradas atónitas de los transeúntes. Su valor rozaba lo imposible. Saltó sin miedo contra el coche. Mientras llamas lamían el metal, ella se agitaba como un soplo de vida en medio de la muerte. El suelo temblaba bajo sus pies, la gente gritaba y retrocedía. Algunos cubriéndose la boca, otros sin poder apartar la vista. Alejandro sintió un nudo en la garganta y un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Quién es esta niña que se juega la vida por un desconocido?, pensó, sin poder moverse. Vio que ella, con manos pequeñas y veloces, abrió la puerta del auto chamuscado, agarró al niño y lo sacó al instante, antes de que una explosión más brutal retumbara en la avenida. Los vecinos comenzaron a acercarse, algunos llorando, otros murmurando historias vagas sobre Valentina, la niña Vali. Alejandro, inmóvil, sentía que todo a su alrededor se deshacía. Sus lujos, sus negocios y su ascenso eran ahora sombras frente al coraje de esa pequeña. Pero había algo más, un escalofrío que le recorría la piel, un recuerdo perturbador que intentaba escapar desde el fondo de su memoria. Mientras el humo aún se elevaba en columnas negras, Alejandro notó que Valentina llevaba un collar pequeño, oxidado, con un medallón desgastado. Algo en ese detalle le hacía palidecer. ¿Podría ser? No, era imposible. Un secreto profundo había estado enterrado, y ahora parecía revelar un vínculo que lo uniría para siempre a esa niña y al niño que salvó. Algo en la mirada de Valentina lo evidenciaba. Sabía más de lo que aparentaba. El silencio volvió a caer, pero esta vez con un peso distinto. Una pregunta latente le taladraba el alma. ¿Qué haría ahora con esta verdad quemándole la piel y un pasado que no podía negar? Su hija, la que creyó perdida años atrás, estaba atada de una forma que, y si tenía que luchar, no sería solo por salvar a un niño. Estaba en juego mucho más, su alma, su redención. Y sabe que esta historia apenas comienza. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio volvió a caer, pero esta vez con un peso distinto. Alejandro sentía que la presión en su pecho se intensificaba.
Valentina había salvado a un niño, un acto heroico que lo había hecho cuestionar todo en su vida. Pero entonces un grito desgarrador cortó el ambiente. Un hombre en la multitud empezó a empujar a la gente, con los ojos desorbitados. Ellos son los culpables. Su voz resonó, quebrando la calma y despertando el caos. Miradas confundidas se cruzaron, y Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. La situación escalaba rápido. Los murmullos crecieron. La gente comenzó a girar hacia Alejandro, señalándolo con dedos temblorosos. Él es el dueño de la empresa que desaloja a las familias, el que destruyó el barrio. Las palabras del hombre golpearon a Alejandro como una ola de frío helado. No, eso no es verdad, murmuró él, pero su voz se ahogó entre los gritos. La verdad salió a la luz como un sol abrasador. Sin querer, él se había convertido en el villano de una historia que nunca supo que protagonizaba. Ese mismo día, había enviado a su equipo de abogados a hacer más desalojos en el barrio donde Valentina vivía, alimentando la rabia de la multitud. Valentina, al escuchar esto, dejó al niño a salvo, miró a Alejandro con una intensidad que desarmaba. «Tus negocios están destruyendo vidas», dijo. Su voz, fuerte y clara, resonó. Entonces Alejandro se acordó del collar que llevaba. Ese collar no era solo un accesorio, era una conexión con su pasado, con su hija que nunca conoció. La multitud se convulsionó. La gente empezó a acercarse, pero ahora con ira y dolor. Valentina se mantuvo firme, convertida casi en un faro de justicia entre la confusión. Alejandro sintió que el mundo se movía rápido. En ese momento, el hombre gritón dejó caer un papel, que se boleó en el suelo. «Encontramos esto en su oficina. Un documento que dice que planea comprar este terreno para hacer más edificios. No más mentiras». Alejandro lo recogió, y su corazón se detuvo. Era el documento que había firmado semanas atrás, un plan para modernizar la zona. Pero no era solo un proyecto. Con cada renglón, le recordaba que sus decisiones estaban destruyendo sueños, comunidades. Un nuevo peso se cernió sobre su alma. «Valentina, lo siento», dijo con el eco de su voz temblando. Pero Valentina no quería escuchar. Ella estaba furiosa y dolida. «¿Y eso qué importa ahora? Tu dinero no puede traer a la gente de vuelta, a los que has echado de sus casas». Y entonces él recordó el rostro de su hija adoptiva, la que había perdido. Ella había hablado de la pobreza, de la lucha, pero nunca cómo había llorado por el hogar que no tuvo. Valentina no sabía, pero estaba encarnando todo lo que él había dejado atrás. La multitud empezó a avanzar, había fuego y rabia. Y en ese instante, destellos de luces policiales aparecieron al final de la avenida, iluminando la escena. Todo se puso en movimiento. La manifestación se convertía en un tumulto. El latido de Alejandro se aceleró. Su caos interno era insoportable. Ante la verdad y el descubrimiento, se dio cuenta de que la gente no solo estaba ahí por el niño, no solo por Valentina, estaban ahí por un cambio. Tenía que decidir. Era el momento de enfrentar su historia, pero de una manera que nunca había imaginado. La vida del niño rescatado, la de Valentina y la suya misma pendían de un hilo. Y justo cuando pensaba en cómo enfrentar un nuevo camino, escuchó un disparo. El sonido atravesó el aire, condenando el momento. La multitud gritaba, y Alejandro, rodeado de sombras del pasado y del presente, se dio cuenta de que cada decisión lo había llevado hasta aquí, al borde del abismo de su propia redención. ¿Y ahora qué? La respuesta se desvanecía en la cacofonía. ¿Podría salvar no solo a un niño, sino a su propio alma? El sonido del disparo resonó en el aire como una muerte súbita. La multitud se estremeció. Alejandro sintió el corazón golpeándole con fuerza en el pecho, como si cada latido le gritara que debía hacer algo, pero el pánico lo tenía paralizado. Gritos surgieron de todas partes. Gente corriendo, cuerpos empujándose,
Valentina quedó bruscamente en el medio de la tormenta. Con un giro repentino, el caos podía contagiar a cualquiera. Y ahí estaba el hombre, el que había alzado la voz antes, blandiendo un arma, rabia encendida en sus ojos. «Él debe pagar», gritó, su voz desgarrando el aire, mientras señalaba a Alejandro como si fuera el responsable de todo. Una verdad amarga empezaba a asomarse no solo en la mente de Alejandro, sino también en la de Valentina. Ella miró a Alejandro con una mezcla de odio y confusión. «Tus manos están manchadas de sangre. Eres uno de ellos», dijo, señalándolo. Pero antes de que pudiera explicarse, el hombre comenzó a avanzar. Fue entonces que todo se tornó cada vez más surrealista. Entre la conmoción, un segundo disparo resonó, pero esta vez no fue dirigido hacia Alejandro. Era hacia Valentina. El tiempo se detuvo mientras todos volvían la mirada hacia la niña, que con el rostro pálido se desplomó al suelo. El grito helado de horror recorrió la plaza. Alejandro, sin pensar, corrió hacia ella, forzando a su cuerpo a moverse en un mar de pánico. El corazón se le retumbaba, el aire chisporroteaba de tensión. Cuando llegó a su lado, se arrodilló, observando el cuerpo de Valentina, que yacía inmóvil, el collar desgastado, brillando en contraste con su piel, como un recuerdo doloroso de quién era. ¿Era real? ¿Todo esto estaba sucediendo realmente? El hombre que había disparado retrocedió. El miedo también había invadido su mirada. ¿Qué había hecho? La multitud, antes ruidosa y furiosa, se congeló en el horror. Miradas de incredulidad se extendieron y una sensación de confusión cubrió el ambiente como una sombra. «No puede ser», murmuró Alejandro, mientras trataba de sentir un pulso en la delgada muñeca de Valentina. Pasó sus dedos por su cuello, buscando signos de vida. La respiración se le atascó en la garganta. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?», gritó, levantando la mirada hacia el hombre. Pero antes de que cualquier respuesta llegara, el caos continuó desatándose. La rabia se encendió de nuevo. Desesperado, Alejandro vio como varios hombres empezaron a acercarse al tirador. «¡Detente!», gritó él, intentando protegerlo, sabiendo que la historia no era tan simple. Pero en ese instante, una mujer emergió entre la multitud. Se hizo pasar entre la gente con una fuerza que parecía casi sobrenatural. Con un grito desgarrador, empujó a los hombres que atacaban al tirador. «Es mi hermano», chilló. Alejandro no lo podía creer. Tú lo conoces», dijo, sintiendo una sacudida en su interior. En un instante, toda la culpa, el dolor y la rabia se unieron. La mujer no solo estaba defendiendo al tirador, sino que estaba atrapada en una historia que lo conectaba todo: su pasado, su presente, la pérdida de su hija, el coraje de Valentina. Mientras el caos se desataba, Alejandro descubrió que el medallón que Valentina llevaba colgado era un símbolo de rescate, un vínculo perdido, algo que él ni siquiera sabía que existía. El mismo medallón que pertenecía a su hija, la que había estado buscando sin descanso. Pero Valentina, ¿era su hija? Los pensamientos se arremolinaban, y mientras la verdad, tan oscura como el humo que llenaba el aire, comenzaba a emerger, él entendió que el destino juraba con ellos. La historia de sus vidas, entrelazada de manera inextricable, estaba a punto de revelarse en toda su complejidad. La pregunta ya no era solo cómo salvar a Valentina, sino cómo redimirse a sí mismo en un mundo donde sus decisiones podrían haber costado más vidas de lo que jamás. ¿Por qué Valentina? La mirada de horror de Valentina atravesaba la confusión, y él se arrodilló, desesperado, tratando de encontrar un pulso en su muñeca. Con cada segundo que pasaba, la vida se escapaba de ella, y el collar desgastado brillaba con una tristeza desgarradora. «Por favor, no. No puedes irte», su voz se alzó entre el murmullo de la multitud. De repente, la mujer que defendía al tirador, tensa y furiosa, gritó: «¡Aléjate de ella!». Sin embargo, no era Valentina la que defendía.
La mujer se lanzó contra Alejandro, golpeándolo en el pecho, y él por instinto se levantó. «¿Qué te pasa?», preguntó aturdido. Pero ella solo gritaba: «A ti te culpan de esto. No puedes hacerle daño a mi hermano». Los gritos aumentaron, pero fue un segundo disparo, este más lejano, lo que desencadenó el caos total. La multitud se dispersó en un frenesí de pánico, como si se tratara de un mar embravecido. Alejandro miró a su alrededor. Los policías llegaban, pero la situación se tornaba cada vez más violenta. La ira de la gente no era solo hacia él, sino hacia todo lo que simbolizaba. Sabía que su fortuna le había traído enemigos, pero nunca pensó que todo eso lo llevaría a un momento como este. Cuando volvió a mirar a Valentina, su rostro se estaba poniendo pálido. En su mente, imágenes de su hija desaparecida invadieron sus pensamientos. La sensación de muerte lo envolvió y se sintió impotente. «Valentina, por favor», murmuró, buscando respuestas en sus ojos cerrados. Todo se detuvo. De pronto, una voz conocida cortó el aire helado. «Alejandro, aguanta». Era Claudia, su ex esposa. «Claudia». Su sorpresa lo atravesó como un rayo, y no podía comprender por qué ella estaba allí. Estaba casi irreconocible, con el rostro lleno de desasosiego, pero había una determinación intensa en su mirada. «No te rindas ahora», dijo, mientras se arrodillaba junto a él. «¿Qué haces aquí? Esto es un caos». «Él es mi hermano», comenzó a gritar, la voz quebrada, y en ese momento, la verdad se hizo palpable. Alejandro sintió como si todo se desmoronara. La conexión que había sentido con Valentina, ese collar, todo se revelaba como un hilo que unía historias desgarradoras. «No podemos perderla. Has estado buscando a tu hija todo este tiempo». La revelación fue una bomba. Su exesposa no solo conocía a Valentina, sino que había tenido razones para mantener secretos. «¿Qué? ¿Cómo sabes eso?», preguntó, sintiendo que el mundo se deslizaba de su mano. «Tu hija está viva y en peligro. Valentina había sido su símbolo de esperanza. Te ha estado esperando». «¿Qué dices? ¿Qué quieres decir con que está viva?». La percepción de Alejandro se tambaleó. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero con cada revelación, nuevos y profundos secretos surgían. Con el silencio capturado por el horror, Alejandro miró a Valentina y luego a Claudia. «¿Cómo que estaba esperando? ¿Qué estás ocultando?». Claudia inhaló hondo, pero el sonido de sirena se acercaba, y el caos pronto se volvería aún más intenso. Alejandro sabía que debía decidir rápido. La verdad se agitaba en el aire, y cada segundo podría costarle a Valentina y a su hija. El peso de sus decisiones lo aplastaba. Tenía que hacer algo, y no estaba dispuesto a dejar que el pasado lo consumiera una vez más. Pero antes de que pudiera responder, el ruido de la multitud cambió. Se escucharon gritos, y nuevamente se encendió la tensión. Un grupo de manifestantes se congregaba, y entre ellos un rostro familiar emergió en la distancia. Era uno de sus antiguos socios, su mirada crítica burlándose de la rabia de la gente. «Mira lo que has causado. Todo es tu culpa». El sufrimiento de Valentina se convirtió en una bomba de tiempo que amenazaba con estallar. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. Si Valentina moría, su conexión con su hija se iría con ella. Todo lo que había creído hasta entonces se tambaleaba. Claudia, pálida, se acercó a su oído. «Salvar a Valentina no significa solo redimirte. Si no haces lo correcto, perderás más que a ella». En ese instante la verdad retumbó fuertemente en su mente. Mientras los gritos y el caos se atenuaban a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de que la vida de todos pendía de un hilo, y las revelaciones podían llegar a ser más devastadoras de lo que jamás imaginó. Con cada latido en su pecho, comprendió que el destino de su hija también dependía de sus decisiones. ¿Podría finalmente salvar lo que había perdido? ¿O perdería más de lo que alguna vez imaginó? Mientras la multitud se agolpaba alrededor de Alejandro y Valentina,
El caos crecía y los gritos se convirtieron en ecos aterradores. Su corazón latía frenético, cada pulso un recordatorio de lo que estaba en juego. Claudia, su exesposa, mantenía un firme agarre sobre su brazo, su expresión mezcla de pánico y fervor. No podemos dejar que esto acabe así. Tienes que actuar, Alejandro. Si no, Valentina no sobrevivirá. Con el eco de su voz resonando en su mente, Alejandro se sintió perdido, como si el aire se hubiera convertido en un plomo pesado. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, pero dentro de su ser había un estruendo mucho más fuerte, un grito interno que lo instaba a moverse, a cambiar el destino. «Por favor, Valentina, resiste», imploró, mientras sus dedos buscaban signos de vida, pero de repente un nuevo estrépito rompió la intensidad del momento. Un auto se detuvo abruptamente en la calle, derrapando sobre el asfalto. Los murmullos se silenciaron momentáneamente. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en su presencia le resultaba alarmantemente familiar. Un hombre alto, con el rostro semiocultado, caminó hacia ellos, moviéndose con una seguridad inquietante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz grave resonando fuertemente. La gente se apartó y sus ojos se posaron en Alejandro. «Tú has causado esto, ¿verdad?». «No sé de qué hablas», tartamudeó, sintiendo que el pánico amenaza con consumirlo. Era un desconocido, pero había algo inquietante en su mirada. «Me conoces bien. Estás en el centro de un juego que no comprendes», dijo el hombre. Fue entonces cuando el collar de Valentina llamó la atención del desconocido. Se acercó más, sus ojos intensos, absorbiendo cada detalle. «Ese medallón, ¿dónde lo conseguiste?». Un torrente de preguntas inundó a Alejandro. «¿Qué tiene que ver eso contigo?». El hombre sonrió, pero no era un gesto amigable. «Todo. Tú y ella tienen un vínculo que ni siquiera sabes que existe. Y el pasado no se queda atrás, Alejandro». Fue un golpe violento, como si le hubieran propinado un puñetazo en el estómago. «¿Qué quieres decir?». Su voz traicionó el miedo que sentía. Justo cuando el desconocido estaba a punto de responder, el caos volvió a estallar. Un grito desgarrador se elevó. «¡Mamá!». Todos miraron hacia el callejón. Una figura familiar se deslizó entre la multitud, y Alejandro apretó los dientes mientras su corazón se hundía. Era su hija, la que creyó perdida. Ella emergió con el rostro sucio y los ojos llenos de lágrimas. El tiempo pareció detenerse. «¿Por qué no volviste a buscarme?». Su voz se rompió en la penumbra del caos. «Creí que nunca me encontrarías». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Había estado buscando a su hija durante años, y ahí estaba, justo en medio de la tormenta, mientras él casi pierde todo. El desconocido sonrió nuevamente, pero esta vez con un brillo que no era nada bueno. «Ahí lo tienes, y es solo el comienzo». El horror se extendió a su alrededor, y el paisaje de su vida comenzó a desmoronarse. ¿Qué parte de su historia no conocía? ¿Cuántos secretos había tejido su pasado para atormentarlo en el presente? «Valentina, mi hija», murmuró, mientras el mundo se desvanecía alrededor de él. La pregunta que pendía en el aire era abrumadora. ¿Qué relación tenía su hija con la niña que había salvado? ¿Y por qué el desconocido parecía saber más de lo que estaba dispuesto a revelar? La multitud parecía un alma viva, respirando con rabia y dolor. Alejandro sintió cómo todo se torcía en su interior. Ahora tenía no solo una vida que salvar, sino una verdad que debía enfrentar. ¿Qué más iba a salir a la luz? Mientras la tensión aumentaba, el hombre en el abrigo negro dio un paso hacia adelante. «Es hora de que enfrentes lo que hiciste y lo que realmente eres». Fijó su mirada en Alejandro, y el miedo comenzó a darse la mano con la impotencia. La revelación estaba a punto de estallar, y él sabía que en siguiente momento cambiaría todo. ¿Qué secretos ocultaban sus pasados? ¿Qué elegiría Alejandro ahora? La incertidumbre lo abrazó mientras se preparaba para el impacto. La tensión era palpable.
Alejandro sentía que el aire se volvía denso y pesado. Cada segundo se estiraba como si el universo lo retuviera en un momento específico. La gente alrededor se movía en silencio, inquieta, temiendo lo que estaba por suceder. El hombre en el abrigo negro lo miraba con una intensidad que podía perforar el alma. Es hora de que enfrentes lo que hiciste y lo que realmente eres. El temblor en su voz lo sacudió. Las palabras estaban llenas de peso, como si cada sílaba pudiera derribar todo lo que había construido. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un grito desgarrador atravesó la multitud como una flecha. Valentina era su madre, la mujer que había defendido al tirador, quien en un momento de pánico se había lanzado hacia su hija. Alejandro giró la mirada justo cuando ella se caía al suelo, su rostro empapado en lágrimas, casi como si el dolor se hubiera manifestado. Fue como un fogonazo. Un instante de claridad se cruzó con la confusión. La mujer gritaba con la voz de 1000 sufrimientos: «¡Regresa!». Pero las palabras no eran para Valentina, eran para él. Sin pensar, Alejandro se lanzó hacia ella, pero un rayo de luz lo detuvo. De repente, todo se tornó en blanco y negro. El desconocido estiró la mano, mostrando un objeto brilloso, un collar de medallón, idéntico al de Valentina, rodeado de un halo de historia olvidada. «¿Esto te suena?». Su voz resonó con una autoridad asombrosa. «¿Qué es eso?». Alejandro preguntó, con el corazón retumbando como un tambor. «Lo que tienes ahí, se lo di a tu hija, la que buscaste durante años», el hombre dijo, sus ojos chispeando con un fuego que congelaba la sangre. Un murmullo recorrió la multitud. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. «Eso no puede ser», susurró, la incredulidad arrugando su rostro. La mujer de pie junto a él comenzó a temblar. Claudia, su exesposa, lo miró con horror. «No puede ser cierto. Estás mintiendo». El desconocido sonrió. «La verdad duele, ¿verdad? Pero no puedes esconderte de ella». En ese momento, el caos que lo rodeaba se desvaneció, y todo lo que quedaba era el repiqueteo de su corazón, la imagen de Valentina y aquella revelación. Justo cuando Alejandro empezaba a procesar lo que significaban esas palabras, un estruendo seco resonó a su lado, un sonido de vidrio estrellándose contra el suelo. La multitud se volvió loca, la gente retrocedió en pánico, gritos de horror llenaron el aire, ellos se tiraron al suelo, y Alejandro, aturdido, giró la cabeza justo a tiempo para ver una sombra moverse rápidamente entre la multitud. «¡Corre!», gritó alguien entre el estruendo. La vista se volvió un caos. El desconocido, en su momento de revelación, ya no estaba frente a él. Alejandro lo buscó con la mirada, pero era como buscar una aguja en un pajar. Repentinamente Valentina, con mucho esfuerzo, logró levantarse. «¡No! ¡No estoy perdida!», gritó, aferrándose a su collar, el mismo que ahora sabía que la unía a él de alguna manera. Un segundo disparo resonó en la distancia y una ráfaga de pánico se expandió. La multitud se dispersó como aves asustadas. La confusión era tan densa que casi podía tocarse. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba en cámara lenta. No alcanzaba a comprender los lazos que comenzaban a dibujarse entre él, su hija y Valentina. Mientras los gritos resonaban, el desconocido apareció de nuevo, pero esta vez con un rostro nuevo. Era un hombre diferente, con una sonrisa maliciosa. «Has estado buscando respuestas, Alejandro, ¿verdad? Pero lo que no sabes es que el verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas». De pronto, un ruido estremecedor irrumpió entre los gritos. Aquel hombre sosteniendo un dispositivo en su mano, un artefacto que chisporroteaba. «Este es el detonador. Si no quieres que esto termine desastroso para todos, entonces tienes que hacer precisamente lo que te diga». El tiempo se congeló. Alejandro sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «¿Qué?». Todo le dio vueltas. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras el caos caía a su alrededor. La confusión se tornaba en terror, y todo lo que pensó que sabía estaba ahora en cuestión. El hombre pasó la mirada por la gente,
y Alejandro supo que el tiempo se había acabado. Las decisiones que tomara en ese instante determinarían no solo el futuro de Valentina, sino de todos los que estaban allí. Y en el abismo de la desesperación, Alejandro enfrentó una verdad desgarradora. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿El extraño en el abrigo negro? ¿O el eco de sus propias decisiones, que ahora amenazaba con tragarse todo lo que quería salvar? Una pregunta flotó en el aire. ¿Podría finalmente afrontar su pasado y salvar a Valentina? ¿O el final que siempre había temido se convertiría en su realidad? El hombre en el abrigo negro sonrió, y su mirada destilaba una mezcla de diversión y desafío. ¿Tú crees que esto es solo un juego? Hay algo más grande en marcha, Alejandro. Mucho más grande. Aunque el pánico crecía, una chispa de curiosidad encendió su mente. ¿Qué estaba tratando de decirle? «Dame el detonador», gritó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. En un instante, la multitud estaba dividida entre aquellos que huían y los que se quedaban, paralizados por el temor. ¿Y quién crees que eres? ¿El héroe de esta historia? El desconocido se acercó aún más, su voz baja y amenazante. «Has tocado a la chica equivocada. Ella tiene más valor del que imaginas». Las palabras resonaron dejando un eco de inquietud en el aire. «Valentina es solo una niña». Alejandro protestó, sintiendo que cada palabra lo arrastraba hacia la tormenta. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Pero mientras hablaba, algo en su interior comenzó a inquietarlo. Esa conexión que sentía con la niña. Tal vez no era solo coincidencia. ¿De verdad? No sabes nada, ¿verdad? El hombre hizo un gesto hacia Valentina, ahora recuperándose lentamente, su pequeño cuerpo aún temblando. «Ese collar, ese medallón, no es solo un adorno. Forma parte de un legado». El mundo a su alrededor comenzó a girar. «¿Qué legado?». Alejandro se forzó a preguntar, su voz casi un susurro. La multitud cayó, absorbida por la revelación que pendía en el aire. Valentina, con esfuerzo, levantó la cabeza y miró al hombre oscuro, con una mezcla de desafío y miedo. «Te lo diré», continuó el desconocido, «pero antes, necesito saber si estás dispuesto a aceptar lo que realmente eres». Aquella última pregunta le dejó un nudo en el estómago. ¿Qué era eso exactamente? Justo en ese momento el silbido de una sirena aumentó en la distancia. «Policía». Alejandro miró a su alrededor. La tensión era insoportable. La multitud, aunque en silencio, respiraba en una especie de espera inquieta. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sin previo aviso, el desconocido empujó a Valentina hacia atrás, desestabilizando a Alejandro. «¡Basta!». Alejandro gritó, tratando de protegerla. Fue un instante, pero suficiente. En ese segundo, un estruendo imprevisto resonó en el aire. Un autobús, que parecía haber surgido de la nada, se estrelló contra el vehículo del hombre armado. La explosión fue ensordecedora. Alejandro sintió como el suelo se movía bajo sus pies, el calor abrazando su rostro. La escena se convirtió en un torbellino de gritos, humo y caos. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras gritaba: «¡Valentina!». Pero en medio del estruendo y las llamas, la niña desapareció de su vista. Se sintió como si el tiempo se detuviera. La visión de Valentina, con su collar brillando, quedó impregnada en su mente. Cuando el humo comenzó a despejarse, Alejandro buscó a su alrededor. El caos estaba enloquecido. «¿Dónde está?». Cada segundo que pasaba aumentaba su desesperación. La multitud gritaba, y entre el desorden, una imagen interrumpió su búsqueda. Era la mujer, que se había lanzado a proteger al tirador. No parecía asustada, más bien determinada. «Tú tienes que saber la verdad», le gritó, mientras corría hacia él. «Lo que está en juego es mucho más grande de lo que crees. Valentina es la clave». ¿La clave? Alejandro frunció el ceño inquieto. Las piezas empezaban a encajar, pero no estaba seguro de querer saber cómo. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando, un estruendo más fuerte sacudió la zona. Otra explosión, pero esta vez mucho más cerca.
Una figura emergió entre el humo, y en su mano sostenía una conexión, un dispositivo. Alejandro vio con horror cómo el hombre justo enfrente de él reía descontroladamente. Todo está en juego, Alejandro. Esta vez tú decides. El corazón de Alejandro latió como un tambor, mientras un nuevo giro destrozaba su realidad. ¿Qué acabas de hacer?, pensó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Con cada segundo que pasaba, las verdades ocultas sobre Valentina y su pasado comenzaban a revelarse. Pero lo que le esperaba era más de lo que jamás soñó enfrentar. Con el rostro sudoroso y lleno de miedo, supo que el camino hacia adelante significaba el final de todo lo conocido. Y no había retorno. El hombre en el abrigo negro sonrió, y su mirada destilaba una mezcla de diversión y desafío. ¿Tú crees que esto es solo un juego? Hay algo más grande en marcha, Alejandro, mucho más grande. Aunque el pánico crecía, una chispa de curiosidad encendió su mente. ¿Qué estaba tratando de decirle? «Dame el detonador», gritó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. En un instante, la multitud estaba dividida, entre aquellos que huían y los que se quedaban, paralizados por el temor. ¿Quién crees que eres? ¿El héroe de esta historia? El desconocido se acercó aún más, su voz baja y amenazante. Has tocado a la chica equivocada. Ella tiene más valor del que imaginas. Las palabras resonaron, dejando un eco de inquietud en el aire. Valentina es solo una niña. Alejandro protestó, sintiendo que cada palabra lo arrastraba hacia la tormenta. No tienes idea de lo que estás haciendo. Pero mientras hablaba, algo en su interior comenzó a inquietarlo. Esa conexión que sentía con la niña tal vez no era solo coincidencia. ¿De verdad? No sabes nada, ¿verdad? El hombre hizo un gesto hacia Valentina, ahora recuperándose lentamente, su pequeño cuerpo aún temblando. Ese collar, ese medallón, no es solo un adorno, forma parte de un legado. El mundo a su alrededor comenzó a girar. ¿Qué legado?, Alejandro se forzó a preguntar, su voz casi un susurro. La multitud cayó, absorbida por la revelación que pendía en el aire. Valentina, con esfuerzo, levantó la cabeza y miró al hombre oscuro con una mezcla de desafío y miedo. «Te lo diré», continuó el desconocido. «Pero antes, necesito saber si estás dispuesto a aceptar lo que realmente eres». Aquella última pregunta le dejó un nudo en el estómago. ¿Qué era eso exactamente? Justo en ese momento, el silbido de una sirena aumentó en la distancia. «¡Policía!». Alejandro miró a su alrededor. La tensión era insoportable. La multitud, aunque en silencio, respiraba en una especie de espera inquieta. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sin previo aviso, el desconocido empujó a Valentina hacia atrás, desestabilizando a Alejandro. «¡Basta!», Alejandro gritó, tratando de protegerla. Fue un instante, pero suficiente. En ese segundo, un estruendo imprevisto resonó en el aire. Un autobús, que parecía haber surgido de la nada, se estrelló contra el vehículo del hombre armado. La explosión fue ensordecedora. Alejandro sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies, el calor abrazando su rostro. La escena se convirtió en un torbellino de gritos, humo y caos. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras gritaba: «¡Valentina!». Pero en medio del estruendo y las llamas, la niña desapareció de su vista. Se sintió como si el tiempo se detuviera. La visión de Valentina, con su collar brillando, quedó impregnada en su mente. Cuando el humo comenzó a despejarse, Alejandro buscó a su alrededor. El caos estaba enloquecido. «¿Dónde está?». Cada segundo que pasaba aumentaba su desesperación. La multitud gritaba y entre el desorden, una imagen interrumpió su búsqueda. Era la mujer que se había lanzado a proteger al tirador. No parecía asustada, más bien determinada. «Tú tienes que saber la verdad», le gritó, mientras corría hacia él. «Lo que está en juego es mucho más grande de lo que crees. Valentina es la clave».
¿La clave? Alejandro frunció el ceño inquieto. Las piezas empezaban a encajar, pero no estaba seguro de querer saber cómo. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando, un estruendo más fuerte sacudió la zona. Otra explosión, pero esta vez mucho más cerca. Una figura emergió entre el humo, y en su mano sostenía una conexión, un dispositivo. Alejandro vio con horror cómo el hombre justo enfrente de él reía descontroladamente. Todo está en juego, Alejandro. Esta vez, tú decides. El tiempo se congeló. Alejandro sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Qué? Todo le dio vueltas. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras el caos caía a su alrededor. La confusión se tornaba en terror y todo lo que pensó que sabía estaba ahora en cuestión. El hombre pasó la mirada por la gente y Alejandro supo que el tiempo se había acabado. Las decisiones que tomara en ese instante determinarían no solo el futuro de Valentina, sino de todos los que estaban allí. De pronto, el hombre lanzó el dispositivo al aire. Alejandro vio cómo brillaba en el centro de la caos, como si fuera una estrella que anunció el fin. En milésimas de segundo, las mentes de todos fueron absorbidas por la misma pregunta. ¿Qué estaba sucediendo? Pero lo más impresionante ocurrió a continuación. El dispositivo estalló en un destello brillante, y con ese mismo brillo, las cabezas de la multitud empezaron a girar. Los rostros de quienes estaban allí se distorsionaron. Eran sombras de sí mismos, como espejos deformes. La mujer que defendió al tirador quedó inmóvil, la mirada perdida. «¡No! Esto no puede estar sucediendo», gritó. Su reacción fue un eco de horror. Alejandro se sintió traspasado por la energía que emanaba de aquel artefacto en el suelo. «Valentina, Valentina», gritó con desesperación. Los ruidos de la multitud se convirtieron en un concierto de voces, algunas familiares, otras ajenas, todas llenas de dolor y desolación. Y entre el ruido, una figura emergió, una niña que no solo era Valentina, era su hija, la que había perdido hacía años, la que había buscado sin descanso. «Papá», murmuró entre lágrimas. «No, no puede ser». Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies. Su realidad se fracturó por dentro. Mientras la multitud miraba, él supo que la verdad había sido una pared que chocó con la historia. Esa explosión no solo había hecho volar el espacio, sino también su entendimiento. Con el corazón latiendo en su garganta, hizo un paso hacia ella, pero en un movimiento reflejo, la figura de Valentina se transformó. Lo que había sido un abrazo de esperanza se convirtió en un grito de terror. «No está segura, no está a salvo». Todo el aire se le atascó en la garganta. Las llamas comenzaron a acercarse, y la mirada entre ambos se llenó de comprensión agridulce. Ahora, mientras la multitud se dispersaba en pánico, Alejandro comprendió que el verdadero caos no solo llegaba con las llamas, sino con el vínculo que acababa de descubrir. ¿Podría salvar a ambas? ¿Y si su elección ahora dividía no solo el destino de las dos niñas, sino el de su vida entera? El tiempo se detuvo. Alejandro sintió cómo su mundo se desmoronaba. La figura de Valentina, tan similar a su hija perdida, se desvaneció junto con la explosión, y un grito desgarrador lo sacó de su trance. Valentina, no. Pero a medida que se acercaba, el aire, espeso y caliente, lo mantenía anclado en su lugar. Todo lo que había creído que conocía empezaba a tambalearse. De repente, la mujer que había defendido al tirador se interpuso entre ellos, sus ojos desbordando furia y protección. «¡Aléjate de ella!», gritó, pero en su tono había una sorpresa que no encajaba con su agresividad. «¿Qué te pasa? Ella necesita ayuda». Alejandro replicó, angustiado, pero lo que dijo parecía no llegarle. El hombre en el abrigo negro comenzó a reír, su risa resonando por encima del caos, como si disfrutara del espectáculo. «¿Crees que esto es una simple coincidencia? No sabes nada de Valentina», le espetó.
mientras señalaba a la niña, que empezaba a levantarse con esfuerzo. Y aún menos de quien realmente eres, Alejandro. Las palabras calaron en su psiquis. Con cada sílaba, Alejandro sintió la presión en su pecho aumentar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, incapaz de comprender lo que insinuaba. Pero el hombre no se detuvo. «Tu historia nunca fue la que pensaste. Valentina es más que una niña, más que un símbolo. Y tú, Alejandro, eres parte de un juego que ni siquiera sabes que has estado jugando». Mientras la multitud comenzaba a calmarse, Alejandro se dio cuenta de que miradas desconcertadas se multiplicaban a su alrededor. «¿Qué quieres decir con eso?», exigió, un desnudo sentido de temor apoderándose de él. Un estruendo interrumpió su conversación. Un objeto metálico cayó del cielo, aterrizando con un golpe seco entre ellos. La multitud retrocedió en horror. Era un dispositivo pequeño que comenzaba a parpadear. Alejandro sintió como si el aire se sacudiera con cada pulsación. Valentina, ahora más erguida, dio un paso adelante. Atrapó la mirada de aquel hombre, quien de repente parecía menos confiado. «Valentina, aléjate de ahí», Alejandro gritó, tratando de alcanzarla, pero era como si 1000 cadenas invisibles lo ataran en el lugar. Los ojos de Valentina mostraban una mezcla de determinación y terror. «No, papá, esto es parte de mi historia. La verdad está aquí». Y de repente tomó el dispositivo en sus manos. La multitud contuvo el aliento, pero la niña pulsó un botón, y el parpadeo se convirtió en un brillo cegador que llenó el aire. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Un torrente de luz lo envolvió, y en ese instante todo lo que conocía comenzó a cambiar. El hombre en el abrigo negro dejó caer su máscara. «No, ¿qué has hecho?», gritó, su voz temblando por primera vez, revelando terror en sus ojos. En ese momento, la luz alcanzó su apogeo, y, como si una puerta interdimensional se hubiera abierto, un torrente de recuerdos fluyó a la mente de Alejandro. Vio imágenes de su pasado, su hija, perdida, pero también un rostro que había olvidado, la mujer que había salvado al tirador. La conexión era innegable. «No puede ser», murmuró, su mundo colapsando. Mientras la luz se desvanecía, Alejandro comprendió que la mujer era su hermana, la que pensó que había perdido. El hombre en el abrigo negro, al ver la verdad revelarse, se desvaneció en la oscuridad como un fantasma, dejando al grupo atrapado en una realidad completamente nueva. Los murmullos comenzaron a surgir entre la multitud, voces confundidas, ecos de dolor e incredulidad. «Tu historia estaba destinada a entrelazarse con la de Valentina», suspiró su hermana con ojos apagados, revelando el secreto que había sido enterrado por años. Nadie estaba a salvo de sus propias elecciones. La revelación se cernía entre ellos, sobre sus almas. «Esto es más grande de lo que piensas. Todos estamos conectados de una manera que jamás imaginaste». El aire era turbio, con el peso de las verdades sin revelar. Y ahí estaba Alejandro, atrapado entre el caos de lo que había creído y el futuro incierto que ahora debía enfrentar. ¿Podría unir todos los hilos de su vida en esta nueva narrativa? Un nuevo desafío se alzaba ante él, y sabía que todo lo que creía, todo lo que había vivido, estaba por cambiar para siempre. La pregunta, latente y cruel, emergió en su mente. ¿Estaría a la altura de estos secretos o lo consumirían? El cielo se oscureció con el humo que ascendía, mientras el caos ahogaba el escenario. Alejandro sintió que cada poro de su piel gritaba por acción. Valentina estaba ahí, a su lado, iluminada por la luz brillante del dispositivo que había activado. Su corazón latía con fuerza, al darse cuenta de que el pasado y el presente, lo perdido y lo encontrado, se unían en un solo punto. Ella. «Valentina, ¿qué hiciste?», murmuró, asombrado y aterrorizado al mismo tiempo. La niña lo miró con determinación. Sus ojos «Papá, la verdad debe salir a la luz. Esto no es solo sobre nosotros. Hay vidas en juego.
Debemos detenerlo. Alejandro entendía que había llegado al momento decisivo. Su vida, su hija, la conexión entre Valentina y la historia que los unía estaba a un paso de revelarse. La mujer que había defendido al tirador ahora observaba la escena, su rostro pálido, como si la verdad la hubiera golpeado. «Tú no entiendes», susurró, pero su voz se perdió en el estruendo de la multitud, que comenzaba a recuperar el sentido. Los murmullos y gritos inundaban el aire, así como el terror colectivo del presente. «Valentina, ven aquí». Alejandro extendió los brazos. El brillo se hizo más intenso. «Valentina, ten cuidado», gritó Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. El tiempo parecía alargarse, y en medio del pánico, él recordó los rostros de todos los que había herido con sus decisiones egoístas. Lazos rotos, sueños destruidos. Nunca quiso ser el villano de la historia. Un chispazo iluminó el caos, y cuando se disipó, la realidad que conocían comenzó a desmoronarse. Figuras del pasado aparecieron entre la bruma. Su hija, de la que había estado privado durante tanto tiempo. Y su hermana, quien siempre había estado allí, pero invisible a sus ojos. Todos estaban interconectados de maneras que nunca había imaginado. La multitud comenzó a calmarse. Las tensiones disminuyeron, mientras los murmullos se traducían en conversaciones. «¿Qué está pasando?». La gente estaba confundida y expectante. Era hora de hablar, de revelar la verdad oculta. «¡Escuchen!». Alejandro alzó su voz, y todos se detuvieron. «Lo que somos, lo que hemos hecho, está entrelazado. Valentina es más que una niña. Ella lleva nuestro pasado y nuestro futuro. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia». La mirada de Valentina brilló con fuerza. Esa conexión era más poderosa de lo que él había pensado. La mujer que había llorado por su hermano asintió lentamente, desesperada por entender. «No puedo perderlo de nuevo». El miedo se reflejaba en sus ojos. En ese instante, todo encajó. Eran una familia trastocada por los secretos, y era momento de sanar todo. Juntos, Alejandro y Valentina se unieron en un abrazo. La luz deslumbrante del dispositivo parecía envolverlos, como si estuvieran siendo salvados por sus decisiones, no por sus miedos. La pequeña empoderada, con su collar brillando, tenía el poder de cambiarlo todo. Mientras el caos se apaciguaba, Alejandro sintió en su pecho una renovación. El profundo arrepentimiento floreció en esperanza. «Debemos construir, no destruir», dijo, alzando la voz a la multitud, pidiéndole su ayuda. Ahora eran todos ellos quienes tenían que participar en el cambio, ir hacia adelante. El momento sacudió la tierra. Ya no se podía mirar atrás. El nuevo camino estaba lleno de posibilidades. Las verdades se habían revelado y ahora existía la oportunidad. Sin embargo, el silencio que siguió dio paso a nuevas decisiones. «Pero», pensó Alejandro, mientras miraba a su hermana y a Valentina, «¿qué pasará si el pasado regresa por mí?». Esa pregunta quedó flotando en el aire, una sombra sobre sus corazones. Y justo ahí, Alejandro entendió que el cambio nunca sería fácil. Pero había algo que necesitaba hacer. La historia no terminaba aquí. Hay historias que aún carecen de finales felices, y los nuevos hilos de su vida apenas comenzaban a tejerse. Ahora, atención, queridos amigos. Este es el momento de actuar. Tú necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ese botón de like ahora y da poder al algoritmo para que más personas conozcan esta increíble narrativa. También inundemos la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué crees que pasará después? Tu participación marca la diferencia. Y lo más importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben escuchar este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar esta comunidad. ¡Vamos!